Hola, ya nos tiene nuevamente aquí. Sigue, lógicamente, la programación de Déjate de Historias. Lo que ahora van a ver es relatos. Bien, una entrevista, como saben, a alguien que siempre nos trae temas interesantes. Y uno de los temas que he considerado interesante es hacer hoy un homenaje al famoso pintor cordobés Julio Romero de Torres, del que se cumplen ahora el 150 aniversario de su nacimiento. Hemos invitado a una persona que sabe mucho del pintor, una gran admiradora del pintor, y ha escrito también mucho sobre este pintor. Entonces, recientemente en el Real Casino de Madrid dio una preciosa conferencia que nos entusiasmó a todos, con profusión de fotografías de sus cuadros, de los cuadros del pintor, y le hemos dicho: reduce tu conferencia, por favor, Julia, que se llama como yo, y ven a compartir con la audiencia de Déjate de Historias la obra de Julio Romero de Torres. Seguro que ustedes conocen algunos de sus cuadros, pero hoy van a aprender más de él, su biografía, su situación, su estilo, su todo, y ver directamente en pantalla, a la vez que nos ven a nosotras, pues ver los grandes cuadros de Julio Romero de Torres. Y recibimos a una Julia, como les decía, Gracias. Julia Luján. Muchísimas gracias por la visita. Muy brevemente, ¿por qué te interesó tanto este pintor? Dinos. Bueno, es muy sensible para la cuestión artística, pero ¿por qué te interesó tanto? Pues me pidieron hacer la conferencia y estuve dándole muchas vueltas y al final me basé en un trabajo que tuve que presentar. Estoy haciendo el grado de Historia del Arte en la UNED. Tuve que presentar un trabajo y me basé en ese trabajo y lo hice sobre Julio Romero de Torres. Porque además soy cordobesa, mira, como cordobés fue él. Qué bien, fíjate. Y bueno, y además coincidía que era su 150 aniversario del nacimiento. Pues vamos ya directamente, porque tenemos mucho tema, a contar a nuestra audiencia la biografía, así por encima, si tú quieres, como tú quieras, la biografía del pintor. Bueno, pues nuestro pintor nació un 4 de noviembre de 1874 en una casa perteneciente al Museo de Bellas Artes, al Museo Provincial de Bellas Artes de Córdoba. Su padre era el director del museo y además nació en una habitación que daba a un patio cordobés con naranjos que le sirvió luego de inspiración para muchas de sus pinturas de la primera época. Y 56 años después falleció en esa misma habitación. Era el séptimo de 8 hermanos. Vaya, si eran una prole. Sí, de los cuales 2 fueron pintores, Rafael y Enrique. Y bueno, la verdad que se casó joven, se casó con Paca Pellicer, bueno, Francisca Pellicer, Paca la llamaba así, Valle Inclán. Y tuvieron 3 hijos, Amalia, María y Rafael. En fin, y eso es su primera etapa, digamos. Luego, a partir de 1899, que fue cuando se casó, ya consiguió plaza como profesor en la Escuela de Córdoba y estuvo pintando hasta que en 1906 pues, se marchó a Madrid, se instaló en Madrid definitivamente. Oye, y ahí tiene una intensa vida social y cultural, y ahí está con la crème de ese momento de la intelectualidad y de los pintores también. Cuenta. Él ya previamente había viajado a Madrid, pero no se había instalado definitivamente. Entre otras cosas porque le hicieron un encargo en el Círculo de la Amistad de Córdoba para pintar unos murales muy grandes, que conozco, preciosos. Tomarse interés en las tendencias pictóricas del momento, pues quería contactar con simbolistas y muralistas del momento, ¿no? Y bueno, y se vino a Madrid y efectivamente se instaló en el número 15 de la carrera de San Jerónimo. Estamos viendo fotos, ¿verdad? Estamos viendo fotos, efectivamente. Y allí le fue muy Pero bien. esas fotos son de su estudio, claro, que fue visitado por muchísimas personalidades cuenta. del arte y de la cultura. Su gran amigo Valle Inclán, Pastor Imperio,
En fin, eso está en el número 61 de la calle Pelayo, detrás del Palacio Longoria. Sí. Si te parece, Julia, retrocedemos un momentito para situarnos en el día en que, bueno, en el último día que Córdoba pudo ver a Julio Romero de Torres, es decir, el día de su entierro, que todo el mundo se echó a la calle. Sí. Cuando me lo contabas es que me estremecía. Fue tremendo. Yo creo que junto con Manolete han sido los 2 días de luto de Córdoba, más grandes de Córdoba. Fíjate. Sí. Era el cordobés más internacional. Fíjate, ya lo era por aquel entonces, sí. Era el pintor universal de Córdoba. Vamos ahora a nos va a hacer una breve descripción del estilo, de las técnicas y de las habilidades pictóricas de nuestro gran pintor cordobés. ¿Te parece? Y vamos a seguir viendo fotografías de sus cuadros. Fenomenal. Sí. Pues adelante. Bueno, pues en su primera etapa pues era una pintura muy luminosa, su paleta de colores era más variada. Eso es posterior, Sí. Pero lo que estamos viendo en este una de momento, las pinturas de su juventud es la de Mira qué bonita era. Que ahora la vamos, a ver. Sí. Esa de ya cualquier manera, adelantemos a nuestros espectadores que lo que más conocen son sus modelos, sus desnudos y esas mujeres tan bellas y la forma de representarlas. Él, sin ser un pintor prodigioso, pero supo muy bien combinar color, dibujo, espacio, la composición y lo que sobre todo destacaba en él, la elección de sus modelos. Muy bien. Entonces, todo eso lo convirtió en un pintor de una gran personalidad. Van a proyectar nuestros compañeros el siguiente cuadro, que es un estilo diferente. No sé ahora mismo si era la primera etapa o la segunda, pero es un cuadro, ahí lo tienen ustedes como para comentarlo, porque es que te llega al alma, las luces y luego lo que representa, porque la historia es fuerte. Es un cuadro triste, pero al mismo tiempo es alegre, porque aunque la temática es dura, pero esa luz, esa composición es impresionante. El tratamiento de los pliegues del féretro, de los pliegues de las indumentarias y sobre todo es tremendamente costumbrista. Es una niña jovencita que falleció, no sé si la historia la vio él, la presenció o se la contaron, pero una niña de 15 años que muere. Es una niña de 15 años. Ahí está el contraste de, bueno, es que no se ve una ancianita que está en la parte izquierda. Hay varios personajes ahora, sí. Esa ancianita es tremendamente naturalista, se le ven las arrugas, la posición, y las eso que manos. Tiene un claro oscuro, pero fíjate cómo se ve. La simpatía de la escena simpática del niño asomado a la ventana, observando la escena, todos los familiares llorando. Alrededor, y por supuesto la figura de él con su sombrero y su capa en el velatorio. Fíjate. Ahí está metiendo ya el género del retrato. El género del retrato lo está ya. Su pintura, aunque no es, se dedicó a retratar, evidentemente, porque tuvo muchísimos encargos, pero sobre todo es un gran retratista porque por sus mujeres y porque ahí está también imitando a los grandes maestros del Renacimiento. Fíjate, sí. Me decías que nada en Romero de Torres fue casual, que tuvo mucha formación y una base, lo que se dice, muy sólida y la evolución artística típica de una persona que tiene, pues, en fin, mucho que Es que desde pequeñito pues, le acompañó el ambiente familiar. Su padre era profesor en la Escuela de Bellas Artes de Córdoba. Una familia que estaba muy relacionada tanto en todo el aspecto de la cultura y del arte. Todos sus hermanos, en distintos géneros, eran artistas. Entonces, le acompañó el ambiente, la cultura, la familia y la profesión de los padres. Y como te he dicho antes, él, antes de instalarse definitivamente en Madrid,
él había viajado a Madrid porque se interesaba por No ha las habido otro en ese tendencias. estilo, ¿verdad, Julia? No, ha es habido una otro. pintura que No ha habido otro. perfectamente se identifica Sí, con él. Igual que inmediatamente. con Botero, las esculturas de Botero o los cuadros del Greco, ¿no? Sí, 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 Es sí. una pintura muy personal. Ahora vamos a ver un cuadro con muchos personajes y esto correspondería a su segunda época, ¿verdad? Esa es Ahí la tienes segunda época. un montón de gente, analizable. Bueno, si estuviéramos en el Efectivamente. museo, el guía o la guía nos estaría diciendo quién era quién de toda esa gente que aparece. Pues sí, son todos miembros del momento del arte y de la cultura. Está Amalia Cardone, que era una escritora italiana, está Pastor Imperio, está Machaquito, el torero Machaquito, y luego la figura central de una de sus modelos, que es Carmen Carduccio, quiero creer, o la gitana, yo no lo recuerdo muy bien, pero sí era una de sus modelos que la iban a coronar, en alegoría de la copla. Y luego pues el paisaje del fondo, que también era como muy, trataba muy bien los primeros planos y los segundos planos, que eran paisajes muy alegóricos todos ellos. Son paseantes, gente caminando, una procesión que también se ve la parte izquierda. Debe de ser de los cuadros con más concurrencia de modelos, que a la vez ahí, es una escena que se puede ahí contar. se ve pues la combinación, su paleta de colores de la segunda época, los verdosos, los ocres, los azules oscuros y el negro, por supuesto. Hablando del negro, predominaba en la pintura de Julio Romero de Torres, ¿verdad? O al menos hay unos claroscuros, unos fondos siempre muy, no sé si negros del todo, pero muy oscuros. El negro trataba, o sea, para él el negro lo trataba con la misma enjundia que los pintores coloristas. Fíjate. El color blanco era el color de la alegría, de la luminosidad, de los placeres, digamos, y el negro era más del misticismo, de la introspección psicológica, del Sin silencio. embargo, qué contrariedad, porque en ese cuadro que ya hemos visto y que representa la tragedia de una niña muerta con 15 años, tiene un color que ya has definido muy bien, tiene un color tremendo, pero es porque él iba evolucionando hacia cosas. Es porque ha ido evolucionando. Claro. Ha ido evolucionando su pintura. Oye, Ramón Pérez de Ayala afirmaba que, de esto que hablábamos, de que en el negro, ese negro en la pintura que estaba cargado de sensualidad. Efectivamente, de sensualidad. Su pintura estaba cargada de sensualidad. Y tenía el mismo valor ese negro que el color en el resto, que podían tener el resto de los pintores. Dispuso de muchos modelos, como ya estamos viendo, ¿verdad? Sin embargo, fue poco frecuente que pintase a personas de su entorno familiar. Nos vas a hablar también brevemente, que no sabes cómo pasa el tiempo en todos los programas, cómo fue ese entorno de su esposa, ya nos has dicho, Francisca Pellicer, perdón, y cómo se creó luego, claro, la creación del museo, de ese gran museo que muchos de ustedes han visto, de Julio Romero de Torres. Adelante. Pues nada, Francisca Pellicer, efectivamente, su mujer, que murió en 1966. ¿El cuadro que estamos viendo es de ella? Es de ella, es de ella. Muy guapa. Él no pintó mucho a sus hijos y a su mujer. A la hora de hacer fragmentaciones anatómicas de muchas de sus modelos, de sus mujeres, pues utilizó mucho las manos de Paca. Y nada, y al fallecer, previo consentimiento por parte de sus hijos, pues decidieron ceder los cuadros al Ayuntamiento de Córdoba y entonces se firmó, se creó el museo en 1931, si mal no recuerdo, y siendo presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Y es un museo que ha tenido muchas reformas y tal, y ahí vemos una sala preciosa de dicho museo.
Sí, sí. Oye, que voy dando pequeños saltos en todo lo que habíamos sí. preparado, ¿verdad? Y ahora me gustaría que hablaras también, todo el tiempo te estoy diciendo brevemente porque nos has preparado un tema denso y bonito a la vez. Las grandes pasiones de Julio Romero de Torres, la copla, el toreo y el flamenco, y una anécdota que nos vas a contar, ¿verdad? Sí. No, sí, eran sus pasiones. Y de hecho, la copla la ha representado Sí. varias veces, lo hemos visto antes, Y en la pasando el consagración tiempo, de la como todos copla. sabemos, desde Manolo Escobar a las grandes de la copla han cantado canciones con el tema de Julio Romero de Él Torres. en una ocasión le hicieron una entrevista y le preguntaron en qué le gustaría reencarnarse. Sí. Y entonces él dijo que por encima de Leonardo da Vinci, que es el maestro de pintores, pues que le gustaría consagrarse a Juan Belva, que era un cantador flamenco de la segunda mitad del siglo XIX, qué curioso, y que él le encantaba. ¿Qué pasaba de ser pintor en la Aprendió siguiente... guitarra en el Conservatorio de Córdoba, o sea, que hizo sus pinitos como guitarrista. Sí. Vamos a pasar, compañeros, a las siguientes fotos porque a ver si nos puede caber un relato muy bonito que nos había preparado Julia. Bueno, pues porque siempre hacemos esa petición a nuestros invitados de que nos lean un relato relacionado o no con el tema. ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo distintas pinturas de lo que sería el amor profano y el amor místico, ¿no? El amor sacro. Muy bien. Él hizo una serie bastante interesante de monjas y ahí vemos algunas escenas de ellas y cuadros relativos a esas... Y ahora tenemos que dar un salto necesario porque no nos podemos ir, no podemos cerrar el programa sin ver los 20 duros y esos 20 duros de cuando teníamos la peseta y en los que figura en esos 20 duros, en ese billete, una modelo, un cuadro de Julio Romero de Torres y una modelo de las que nos vas a hablar. Sí, sí. María Teresa López González. Sí. Que fue la modelo de la Chiquita Piconera y también de la Fuensanta, que es el cuadro que apareció en, bueno, que en el billete de las 100 pesetas. Y bueno, María Teresa murió ya mayorcita y nada, muy bien, la verdad que tuvo... Fue la última modelo que él pintó, estando ya muy malito. Prácticamente antes de morir la estuvo pintando. Ahí la tenemos, la del medio, A Fuensanta, la Fuensanta. Y luego nos has dado también otra foto conforme pasando el tiempo y lo que nos pasa a todos que envejecemos, ¿verdad? Que murió esta modelo en el 78, 70 y tantos, por ahí murió, ¿eh? Sí. Casi justo cuando dejó de estar en circulación el billete de los... ¿cómo era? De los 20 duros, ¿no? De los 20 duros. De los 20 duros. Bueno, pues no sé si vamos a tener tiempo, compañeros, para el relato, porque si no hay tiempo para el relato, en una próxima ocasión, ¿en un minuto nos va a caber? No nos va a caber. Bueno, venga, si quieres, no lo leo y lo cuento así por encima, porque venga, es muy bonito. Venga, es una historia... La marajula, ¿cómo era? De Nahuel de Capurtala. La marajá de Capurtala. Bueno, vamos a ver si podemos. Vamos a esa cámara, si es tan amable, y lo que podamos hacer. Pues nada, es una historia que dice que bien se podría empezar como un cuentecito de Érase una vez, una malagueña muy guapa que quería ser artista y que el pintor Romero de Torres fue un protagonista destacado en su vida. Se llamaba Anita Delgado. Anita Delgado se trasladó a Madrid con su hermana y estuvo trabajando en varios cabarets. Y el último fue en el Central Cursal, que estaba en la Plaza del Carmen. Y bueno, con motivo de la boda del rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, pues vinieron muchas personalidades de la nobleza mundial y de las monarquías a nivel mundial. Y vino el Marajá de Capurtala. El Marajá de Capurtala, menuda personalidad. Y entonces hizo una de las visitas, Marajá de Capurtala, de las visitas al café y se quedaron los dos como muy prendados el uno del otro. Le pidió matrimonio, pero ella le dijo que no, porque era de una familia bastante tradicional, por cierto. Julio Romero pintó a su hermana Victoria
Anita no se dejó pintar por Julio Romero. Bueno. Sin embargo, se la pintó Anselmo Miguel. Tenemos un minutito nada más, vamos bueno, a ver qué el sigue, caso cómo es que sigue la al historia. final, haciendo de Celestino, Valle Inclán, Julio Romero y tal, pues accedió Anita, se casó con él, se casó por lo civil en París, luego se fueron a una boda tremenda a Capurtala, entrando en el palacio con el elefante todo ataviado, pero con el tiempo su sueño de Cenicienta se vino abajo. Sí. El marido tenía un harén, Claro, se y eso enamoró ya de no- uno de los hijos y del eso ya no marido, colaba. tal que ya se divorciaron, se vino a París y ya falleció en París de un ataque. En fin, lo hemos podido resumir, creo que sí. Julia Luján. Menuda historia tan bonita y sobre todo que nos has llevado al Museo de Julio Romero de Torres y lo hemos disfrutado muchísimo. Hasta otra. Muy Muchas bien, gracias. pues nada, muchas Y a gracias. ustedes hasta mañana si Dios quiere. Relatos en Déjate de Historias.